En la larga y oscura historia de la guerra submarina había una regla que nunca debía romperse en combates contra un destructor. Un submarino es un fantasma, una sombra en el agua. Caza los lentos y pesados buques de carga y petroleros que son el flujo vital de la maquinaria bélica enemiga, mientras que el destructor es el lobo rápido, letal y construido con un solo propósito: cazar al cazador. Durante la Segunda Guerra Mundial, para un submarino estadounidense ser encontrado por un destructor japonés era casi siempre una sentencia de muerte. Entre diciembre de 1941 y la primavera de 1944, los destructores japoneses habían hundido con éxito 14 submarinos estadounidenses, mientras que en ese mismo periodo el número de destructores japoneses hundidos por un submarino estadounidense en combate directo era 0. La razón era simple: un destructor podía correr a 35 nudos, mientras que un submarino sumergido funcionando con baterías apenas podía alcanzar NIN. El destructor tenía sonar y estaba cargado con bombas de profundidad, mientras el submarino debía esconderse ciego y en silencio, siguiendo la doctrina: si un destructor te encuentra, te sumerges profundo, ajustas el barco para navegación silenciosa y rezas. Pero en 1944, un hombre decidió reescribir las reglas. Su nombre era el comandante Samuel D. Yale. No solo luchó contra el lobo, sino que lo cazó. Lo que él y sus 79 hombres hicieron en solo 4 días fue tan increíble que no solo estremeció a la Marina Imperial japonesa, sino que cambió por completo el curso de la guerra en el Pacífico. Esta es la historia del USS Harder, el asesino de destructores. Y para entender lo que hizo Samuel D., primero hay que entender al propio hombre. 37 años, graduado de la Academia Naval en 1930, calado, discreto y con gafas, pero con un núcleo de acero forjado bajo el mando del legendario William Mush Morton, capitán del USS Wahoo, de quien como oficial ejecutivo aprendió que la agresión, la sorpresa y la audacia absoluta eran armas tan poderosas como cualquier torpedo. Para 1944, D. tenía su propio mando el submarino de la clase Gato USS Harder, y en su quinta patrulla de guerra puso en práctica esas lecciones de una manera que dejó a la Marina atónita. El 13 de abril de 1944, cerca de la isla de Guam, el Harder cazaba un convoy cuando su escolta, el destructor japonés Akazuchi, lo avistó y cargó a toda velocidad con intención de embestirlo o destruirlo con cargas de profundidad. Cada hombre en la torre de mando esperaba la orden de sumergirse, pero D. ordenó velocidad máxima adelante. Preparar los tubos de proa, cargando directamente hacia el destructor con una táctica tan temeraria que apenas existía como teoría: el disparo down the throat, lanzar torpedos directamente a la proa del enemigo que avanza y luego sumergirse en el último segundo esperando pasar bajo su cuela, sabiendo que si los torpedos fallaban el destructor tendría la posición perfecta para soltar cargas de profundidad, y si se sumergían demasiado tarde la proa enemiga partiría el submarino en dos. A solo 900 yardas distancia, a quemarropa en términos navales, el Harder lanzó una andanada de 4 torpedos. 2 golpearon al Akazuchi en el centro del barco. El destructor explotó, se partió en 2 y se hundió en menos de 5 minutos, tras lo cual el Harder salió a la superficie, inspeccionó los restos y envió uno de los mensajes de radio más famosos de la guerra: "Expended 4 torpedoes and 1 destroyer". Este acto de desafío estremeció a la Fuerza Submarina del Pacífico y puso un blanco sobre la espalda de D., pues el almirante Somu Toyota, jefe de la flota combinada japonesa, no estaba nada complacido. Japón estaba en una situación desesperada y entre enero y mayo ya había perdido 23 destructores, antisubmarinos, aviones embarcados y combates en superficie. Naves insustituibles que eran los perros guardianes de la flota y los únicos barcos lo bastante rápidos para proteger a los portaaviones y acorazados de los submarinos estadounidenses. Toyota estaba reuniendo cada barco disponible para una última apuesta gigantesca, la Operación Argo, un plan para atraer a la flota de invasión estadounidense al mar de Filipinas y destruirla en un único Kaikesen, la batalla decisiva sonada por la doctrina naval japonesa durante décadas, concentrando la flota móvil japonesa en Tawi-Tawi, en el archipiélago de Sulu la Mayor. Concentración de poder naval japonés desde Midway, con 4 acorazados, incluido el Yamato, 9 portaaviones, 15 cruceros y 28 destructores, un resorte comprimido listo para saltar cuando comenzara la invasión estadounidense de las Marianas. Pero los criptoanalistas de Hippo en Hawái sabían dónde estaban, y el almirante Charles Lockwood,
comandante de la Fuerza Submarina del Pacífico, sabía exactamente a quién enviar al único hombre que no temía a los destructores, Samuel D. El Harde. Sus órdenes eran simples. Entrar en el nido de avispas, patrullar las aguas alrededor de Tawi Tawi y atacar cualquier objetivo de oportunidad. Durante 9 días agonizantes, el Harder operó completamente indetectado, deslizándose entre las patrullas japonesas y registrando los movimientos de la flota mientras era un fantasma, a solo millas del fondeadero más fuertemente protegido del planeta hasta que su suerte se acabó. A las 03:00 del 6 de junio de 1944, el mismo día en que las tropas aliadas asaltaban las playas de Normandía, un avión de patrulla japonés que volaba en la oscuridad detectó el tenue rastro del periscopio del Harder. Sonó la alarma y la cacería comenzó, y en menos de una hora 3 destructores, el Minazuki, el Hayanami y el Tanakaze, fueron destacados con una sola orden: encontrar y destruir el submarino estadounidense. A las 06:47, con la primera luz del amanecer, el comandante estaba en la torre de mando con el ojo pegado al periscopio mientras veía a los 3 destructores cortar el agua directamente hacia él. Tenía 37 años, era su quinta patrulla de guerra y había destruido 18 barcos enemigos, pero ahora 3 de los buques más mortíferos de la Marina Imperial japonesa lo estaban cazando a la vez. De vuelta en la torre de mando de estudio al destructor líder, el Minazuki, 50 toneladas de acero gris armada con 4 cañones de 9 pulgadas, y acercándose rápidamente en zigzag para estropear la solución de torpedos mientras los otros 2 destructores se abrían para encañonarlo en un patrón clásico de búsqueda y destrucción. Todos en el Harder conocían el libro y se suponía que debían huir, sumergirse a 400 pies y rezar para que los operadores de sonar tuvieran un mal día. Pero D.I. no tenía intención de correr. Giró la proa del Harder directamente hacia el Minazuki que cargaba contra él y ordenó preparar los tubos de proa. La distancia cayó de 1.500 yardas a 1.200 mientras los pings del sonar se convertían en un frenético clang 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 audible en todo el casco, señal de que el destructor ya sabía exactamente dónde estaban, y cuando el oficial de control de tiro anunció rango 100 yardas 96 segundos para colisión de A, y permaneció calmado esperando a que el Minazuki se comprometiera. A 750 yardas, menos de medio kilómetro, el destructor estaba tan cerca que podía ver claramente la ola blanca de su proa, y entonces dio la orden: fuego 1, fuego 2, fuego 3. 3 torpedos eléctricos Mark 18 salieron silenciosamente hacia el blanco mientras el Harder se lanzaba hacia abajo, a 300 pies a toda velocidad, inclinándose brutalmente 30 grados con los motores aulando mientras buscaban profundidad. 40 segundos después, 2 explosiones masivas sacudieron al Harder tan violentamente que las lámparas estalaron y el corcho del aislamiento cayó del techo, y una tercera detonación levantó la popa del submarino 2 metros fuera del agua antes de golpearlo de nuevo, lanzando a los hombres contra las mamparas. Cuando de regreso a profundidad de periscopio donde había estado el Minazuki, solo encontró una columna de humo negro, restos y una mancha de aceite. El destructor se había partido en 2 y había desaparecido. No era momento de celebrar. Los otros 2 destructores, el Hayanami y el Tanakaze, huían en pánico lanzando cargas de profundidad al azar, convencidos de haber encontrado toda una manada de submarinos estadounidenses en lugar de un solo atacante audaz. De ahí los dejó ir y se deslizó hacia la profundidad. Un cazador había caído. Cuando el almirante Toyota recibió la noticia a las 09:00, se enfureció y ordenó que 6 destructores más se unieran a la cacería. Al mediodía, el cielo sobre Tawi Tawi estaba lleno de aviones de patrulla buscando cada 20 minutos, y todo el fondeadero estaba en alerta máxima, pero Samuel D. no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Pasó el resto del 6 de junio evadiendo patrullas, sumergiéndose profundamente cuando los aviones pasaban sobre él, mientras la tripulación trabajaba en silencio, respirando aire cada vez más denso con olor a diésel, sudor y café rancio, siendo cazados por la flota más poderosa del Pacífico mientras su comandante recargaba los tubos. En la madrugada del 7 de junio a las 02:30, el Harder salió a la superficie para recargar baterías, en una noche completamente negra sin luna y con nubes densas, condiciones perfectas para un submarino.
A las 03:12 el operador de radar anunció contacto de radar barco único rumbo 095 distancia 8.000 yardas, y quedando rápido y subió inmediatamente al puente. El contacto avanzaba, a 28 nudos no había duda era otro destructor el Hayanami, uno de los dos que habían huido el día anterior. Su capitán, el comandante Hideo Kuboki, lo había estado buscando toda la noche agotado y con órdenes de regresar a Taui. A las 03:00 navegaba de vuelta a casa y nadie en su puente esperaba que un submarino estadounidense estuviera esperándolo en la oscuridad, mucho menos que lo atacara en superficie. De ordenó velocidad máxima mientras los grandes motores diésel rugían al encenderse, impulsando al submarino a 21 nudos en una carrera en la oscuridad. Estaba quebrando la distancia deliberadamente, intentando entrar dentro del anillo de detección del radar del destructor antes de que pudieran obtener una imagen clara de él. A 4.000 yardas, el operador de radar del Hayanami finalmente detectó un contacto pequeño y rápido, probablemente creyendo que era otro barco patrulla japonés que volvía a la base, pero a 3.000 yardas, el comandante Kuboki comprendió su error fatal. No era una patrullera, era un submarino estadounidense y estaba atacándolo. Ordenó velocidad máxima y un giro brusco para embestir, pero ya era demasiado tarde. De pie en el puente abierto dio la orden de disparo: fuego 1, fuego 2, fuego 3, fuego 4, y desde 2.300 yardas 4 torpedos saltaron del harder. 2 impactaron el costado de estribor del Hayanami justo junto al panel de popa, causando una explosión catastrófica que arrancó toda la sección de popa del destructor, haciéndolo volcar 90 grados con las hélices girando inútilmente en el aire antes de hundirse de popa, llevándose al comandante Kuboki y a 147 de sus marineros. Dio la orden de inmersión de emergencia sabiendo que los aviones de patrulla estarían sobre ellos en cuestión de minutos, pues acababa de hundir 2 destructores japoneses en menos de 24 horas a las puertas mismas de su fondeadero principal. La Marina Imperial japonesa ya no lo cazaba solo por deber, ahora era algo personal. El almirante Toyota estaba furioso. 2 destructores hundidos por el mismo submarino no representaban solo una molestia, sino una humillación profunda y una pérdida crítica de su pantalla antisubmarina. Retiró inmediatamente 8 destructores más de tareas de escolta, barcos que eran desesperadamente necesarios para proteger sus petroleros y transportes, y los reorganizó en grupos especiales de caza y destrucción con una sola misión: encontrar y destruir el submarino estadounidense en Taui, ordenando a cada capitán máxima agresión sin retirada matar ese submarino. Samuel sabía que el nido de avispas estaba ya completamente revuelto y que un comandante cuerdo habría tomado sus 2 victorias y abandonado la zona a toda velocidad, pero no era un comandante cuerdo, era un cazador. Así el 8 de junio levó al harder hacia el sur al paso de Sabutu, un estrecho profundo entre Taui y Borneo, la principal ruta de navegación que seguramente estaría patrullada por destructores japoneses. A las 14:00 el Villa ha visto humo en el horizonte, 2 barcos, el Tanakaze, el tercer destructor del grupo original de caza, junto con una escolta no identificada, avanzando a 25 nudos en formación mientras varían el paso. Se sumergió y comenzó su aproximación, observando durante 90 minutos sus movimientos y detectando un patrón zigzagueante predecible con cambios de rumbo cada 8 minutos, dejándole una ventana de unos 30 segundos después de cada giro para apuntar y disparar. Posicionó al harder directamente en su trayectoria, elevó el periscopio y esperó. A las 16:30 según lo previsto, el Tanakaze viró hacia su posición rango 3.000 yardas, dijo de con voz tranquila, permitiéndole acercarse 2.500 yardas, 2.000, 1.500, hasta que el destructor estaba tan cerca que su proa llenaba todo el periscopio. A 200 yardas dio la orden: fuego 1, fuego 2, fuego 3, fuego 4, lanzando una andanada amplia con intervalos de 17 segundos entre torpedos para asegurar un impacto. El primer torpedo falló pasando por delante de la proa, pero el segundo impactó cerca del puente, y el tercero estalló segundos después, detonando el pañol de proa. La explosión fue tan masiva que la tripulación del harder en profundidad la escuchó claramente, un crujido profundo que les vibró en los huesos mientras toda la sección de proa del Tanakaze se separaba del casco y ambas partes se hundían en menos de 3 minutos.
El destructor escolta al ver a su compañero desaparecer en una bola de fuego se volvió loco, giró bruscamente y cargó hacia la posición del Harder arrollando bombas de profundidad en su aproximación. Levala a 400 pies ordenó de pero las cargas lanzadas en pánico y no con precisión sacudieron al submarino sin causarle daños graves y tras 40 minutos de ataques el destructor temiendo ser el siguiente abandonó la casa para rescatar sobrevivientes. 3 destructores en 3 días. La noticia golpeó al buque insignia del almirante Toyota como un impacto físico, pues el diablo de Tawi Tawi como los japoneses empezaban a llamar a este submarino solitario había vuelto a atacar. Toyota estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría por completo el curso de la batalla del mar de Filipinas, pero antes Samuel detenía un destructor más que hundir y esta vez lo haría a plena luz del día con otros 2 destructores japoneses mirando. El Nin de junio, a las 0500 de Levo al Harder a profundidad de periscopio a solo 12 millas al suroeste del fondeadero de Tawi Tawi. Lo que vio hizo que todos en la torre de mando contuvieran la respiración delante de ellos avanzando en una formación de línea perfecta. Había 4 destructores japoneses, que no estaban en tránsito sino cazando activamente con un sonar tan fuerte que el operador acústico del Harder podía escucharlo sin auriculares. Este era el grupo de caza asesina enviado específicamente para él. De reviso sus torpedos le quedaban 8 torpedos y 4 destructores enfrente, lo que significaba que quizá tendría solo un disparo antes de que los 4 convergieran sobre su posición y lo enterraran bajo una avalancha de cargas de profundidad. Estudió la formación. El primer destructor zigzagueaba agresivamente, el tercero y el cuarto se movían también de forma errática, pero el segundo mantenía inexplicablemente un rumbo estable convirtiéndose en su objetivo. A las 0612 el segundo destructor giró directamente hacia la posición del Harder, un giro rutinario en su patrón de búsqueda pero que celó su destino. A 4.000 yardas. De espero a 3.000 yardas. Los pings de sonar ya eran ensordecedores a 2.500 y luego a 800 yardas de hablo fuego 1 fuego 2 fuego 3 y no lanzó su habitual andanada de 4 torpedos porque necesitaba ahorrar apostándolo todo a ese único disparo. Los 3 torpedos golpearon el costado de babor del destructor en menos de 5 segundos y el barco no solo explotó sino que se desintegró lanzando restos pedazos de cubierta, armas y trozos de la superestructura a más de 90 metros en el aire, volcándose y desapareciendo en 90 segundos mientras los otros 3 destructores reaccionaban con furia absoluta y convergían inmediatamente sobre la última posición conocida del Harder. Emergencia profunda 500 pies. Rugió de el Harder se inclinó y descendió mientras las cargas de profundidad empezaban a explotar casi de inmediato sobre ellos. 23 explosiones en los primeros 10 minutos sacudiendo el casco, apagando las luces y encendiendo la tenue iluminación roja de emergencia mientras las planchas del casco crujían bajo la presión y una tubería estalaba en la sala de torpedos de proa. La tripulación veterana trabajó en silencio y en la oscuridad reparando daños mientras el mundo exterior era un infierno de explosiones. Durante 2 horas completas los 3 destructores los cazaron cruzando la zona y lanzando carga tras carga, pero era tan hábil evadiendo como atacando y mantuvo al Harder profundo y silencioso hasta que finalmente los destructores abandonaron la búsqueda, probablemente convencidos de que el submarino había sido destruido por el volumen del ataque. Al regresar a profundidad de periscopio, el mar estaba vacío. 4 destructores hundidos en solo 4 días, pero no pensaba en el éxito sino en el combustible, pues el Harder había consumido el 60% de su diésel y solo le quedaban 5 torpedos permitiéndole permanecer en la zona quizá 3 días más. Mientras comprobaba el combustible, el informe del cuarto hundimiento legó al almirante Jizaburo Ozawa, comandante de la flota móvil en Tawi Tawi. Ozawa hizo los cálculos: 4 destructores hundidos en 4 días por un solo submarino justo fuera del fondeadero principal significaba que si un submarino estadounidense podía penetrar su pantalla defensiva tan fácilmente y destruir sus mayores escoltas a voluntad, todo el fondeadero era una trampa mortal. Con todos sus portaaviones y acorazados convertidos en paros en fila, envió un mensaje urgente y desesperado al almirante Toyota: la flota móvil debía abandonar Tawi Tawi inmediatamente porque los estadounidenses sabían dónde estaban.
Toyota estuvo de acuerdo y el plan original de zarpar el 15 de junio para interceptar la invasión estadounidense quedó descartado porque permanecer en Tawi Tawi ya no era una opción sino un suicidio. El 10 de junio a las 0800 toda la flota móvil japonesa, 4 acorazados, 9 portaaviones, 15 cruceros y los 24 destructores restantes levó anclas apresuradamente y navegó hacia el noreste 6 días antes de lo previsto rumbo al mar de Filipinas en una partida caótica y desorganizada cuyas órdenes de movimiento fueron interceptadas por los criptoanalistas estadounidenses en cuestión de horas, dándole al almirante Raymond Spruance 6 días adicionales para preparar su recepción. Por supuesto no sabía nada de esto y seguía cazando. Más tarde ese mismo día 10 de junio a las 16:30 ha visto 2 destructores más patrulando el paso de Sabutu y con 5 torpedos restantes suficientes para un solo ataque. A las 17:15 disparó una andanada de 3 torpedos contra el destructor líder, uno de los cuales golpeó la proa dañándolo gravemente y deteniéndolo aunque sin hundirlo. El segundo destructor, al ver a su compañero alcanzado, cargó de inmediato hacia la posición del Harder y de disparo sus 2 últimos torpedos. Fuego 4, fuego 5, pero ambos fallaron. La torre de mando quedó en silencio, se habían quedado sin torpedos y no tenían forma de defenderse. Y un destructor japonés avanzaba hacia ellos a 32 nudos a menos de una milla con su ola de proa dibujando una línea blanca de pura venganza. Inmersión de emergencia, lévala a 500 pies, ordenó de y los planos de inmersión del Harder mordieron violentamente el agua empujando al submarino hacia abajo con un ángulo máximo mientras los hombres se aferraban a lo que podían. 300 pies, 400 pies, 500 pies. El destructor pasó directamente por encima con las hélices agitando el agua tan fuerte que la tripulación podía oír el wump 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 de cada pala a través del casco seguido de silencio. El destructor estaba girando para regresar y conocía el patrón. Haría múltiples pasadas soltando cargas de profundidad en cada una hasta que el submarino emergiera o implosionara, y como el Harder ya no tenía torpedos, su única opción era soportar la tormenta y esperar que el destructor agotara sus cargas antes de destruirlos. El primer patrón de 6 cargas cayó a las 17:23. Explotando en una formación perfecta alrededor del submarino, haciendo que el Harder escorara 15 degrees a estribor, reventando bombillas y arrollando a los hombres contra las mamparas. 2 minutos después cayó un segundo patrón aún más cercano, levantando la popa del submarino antes de golpearlo nuevamente contra el agua, rompiendo una línea hidráulica en la sala de control que roció una fina neblina de aceite. Durante 90 minutos el destructor los cazó lanzando 42 cargas de profundidad, la mayoría explotando demasiado alto o demasiado bajo, pero 3 tan cerca que astilaron cristales de instrumentos y provocaron pequeñas filtraciones. Mantuvo al Harder a 500 pies avanzando a 2 nudos lo más silencioso posible hasta que finalmente a las 19:00 el destructor se retiró tras agotar su arsenal y esperó otra hora en el silencio aplastante antes de salir a superficie. El océano estaba vacío. El Harder estaba maltrecho pero vivo, sin torpedos y con poco combustible, por lo que la patrulla había terminado. Cojeando hacia el sur llegó a Fremantle el 26 de junio, donde el almirante Lockwood lo esperaba en el muelle, habiendo seguido todos los informes de 5 destructores atacados, 4 confirmados hundidos y 1 gravemente dañado en 12 días, la patrulla antisuperficie más exitosa en la historia de la guerra naval. Lockwood le otorgó a De la Cruz de la Marina allí mismo en cubierta y le hizo la pregunta que todo comandante teme después de una patrulla brutal: ¿puedes hacerlo otra vez? La respuesta de fue inmediata: deme torpedos y hundiré 10. La tripulación del Harder pasó julio reparando el submarino y reabasteciéndolo, mientras de ya una leyenda entrenaba a nuevos tripulantes en su táctica down the throat. A finales de julio todos los comandantes submarinos del Pacífico habían estudiado sus informes y la táctica funcionaba. Entre junio y agosto submarinos estadounidenses, envalentonados por el éxito hundieron 14 destructores japoneses más usando variaciones de su enfoque agresivo. Y los cazadores se convirtieron en la presa. El impacto total de la patrulla del Harder apenas empezaba a comprenderse cuando comenzó la batalla del mar de Filipinas el 19 de junio, apenas 9 días después de que hundiera su 4º destructor.
Como la flota de Ozawa se había visto obligada a abandonar Tawi-Tawi 6 días antes de lo previsto, todo su plan de batalla colapsó luego dispersada y desorganizada. Sus aviones de reconocimiento habían agotado su combustible durante la salida apresurada y no pudieron localizar a la flota estadounidense. Sus destructores aún se reagrupaban y sus buques de suministro estaban 3 días retrasados. Cuando los aviones estadounidenses encontraron la flota de Ozawa, los japoneses estaban completamente desprevenidos. El resultado fue una masacre, los pilotos estadounidenses enfrentándose a patrullas aéreas japonesas desorganizadas, y con poco personal derribaron 376 aviones enemigos, perdiendo solo 30 propios, un combate que se conoció como el Gran Tiroteo de los Marianas, mientras los submarinos estadounidenses Kavala y Albacore hundían 2 de los portaaviones más grandes de Ozawa, el Shokaku y el Taiho, y la aviación naval estadounidense hundía un tercero, el Hiyo. La Marina Imperial japonesa perdió el 75% de sus grupos aéreos embarcados. En 2 días un golpe del que jamás se recuperaría, y todo ocurrió porque un solo comandante, Samuel D, fue lo suficientemente agresivo como para hundir 4 destructores en 4 días, convenciendo a los japoneses de que su fortaleza en Tawi-Tawi era una trampa mortal. Lockwood en sus memorias de posguerra llamó a la 5ª patrulla del Harder la operación submarina más importante desde el punto de vista estratégico de toda la guerra en el Pacífico. El 5 de agosto de 1944, el Harder zarpó de Fremantle para su 6ª patrulla, asignado a una manada de 3 submarinos junto al USS Hado y el USS Hake Konde como comandante superior, con la misión de patrullar las aguas al oeste de Luzón y destruir el tráfico marítimo japonés. La patrulla comenzó con un éxito extraordinario. El 21 de agosto la manada hundió 4 grandes barcos de carga, y el 22 de agosto el Harder y el Hado atacaron un grupo de buques de defensa costera, hundiendo 3 de ellos, 2 acreditados al Harder, las fragatas Matsuwa e Hiburi. Y para el 23 de agosto el Hado había gastado todos sus torpedos y se retiró, dejando al Harder y al Hake operando juntos en la bahía de Asel, mientras los japoneses aprendían rápidamente, pues su inteligencia ya había rastreado los movimientos de la manada. Sabían dónde estaban los submarinos estadounidenses y esta vez habían enviado algo especial para enfrentarse a ellos. A las 04:53 del 24 de agosto el USS Hake estaba sumergido a 4 millas de la costa, y a través de su periscopio su capitán podía ver al Harder en superficie a 500 yardas al sur coordinando un ataque contra un barco japonés, cuando de repente el operador de sonar del Hake escuchó el único sonido que heló su sangre: eco de sondeo cerca, acercándose. 2 buques escolta japoneses, el CD-22 y el Dragaminas PB-102, se aproximaban rápidamente a 18 nudos hacia la posición del Harder, cazando activamente después de que la inteligencia japonesa interceptara las transmisiones de radio del grupo de submarinos y supiera que estaban en la zona. El capitán del Hake ordenó de inmediato sumergirse profundamente y en silencio, observando por el periscopio cómo los japoneses cargaban el cerco sobre el Harder, mientras su operador de radio intentaba desesperadamente advertir a D sin obtener respuesta. A las 05:30 el Harder finalmente los vio y realizó una inmersión de emergencia, pero ya era demasiado tarde. Los barcos japoneses estaban a menos de 2,000 yardas de levo al Harder hacia abajo, en un ángulo de 35 grados, pero en su prisa los motores diésel seguían funcionando mientras se sumergía, dejando una enorme estela de burbujas en la superficie, un blanco perfecto. El operador de sonar del CD-22 obtuvo un contacto perfecto. 200 yardas, 200 pies de profundidad y vallando. A las 05:47 el CD-22 realizó su primera pasada y lanzó un patrón completo de cargas de profundidad, todas calibradas para detonar a 250 pies, envolviendo al Harder en explosiones casi perfectas, con al menos 3 detonaciones a menos de 15 metros del casco. El casco de presión del Harder se agrietó cerca de la sala de torpedos de popa, permitiendo que el agua de mar entrara con una fuerza aplastante. Los compartimentos de popa se inundaron completamente en 90 segundos, levantando bruscamente la proa mientras la popa pesada por el agua lo arrastraba hacia abajo. En la sala de control de seguramente gritaba: «Soplen todos los tanques, superficie de emergencia». Pero el sistema de aire comprimido, luchando contra miles de toneladas de agua que inundaban el barco, no pudo salvarlos.
A las 05:52 el CD-22 realizó una segunda pasada con un patrón aún más preciso cuyas explosiones rompieron el casco de presión principal en múltiples puntos, inundaron la sala de control y dejaron sin energía al submarino. A 600 pies muy por debajo de su profundidad máxima operativa, el Harder comenzó a implosionar, los mamparos colapsaron, los compartimentos fueron aplastados como latas de metal. A las 06:00 los barcos japoneses informaron un hundimiento confirmado mientras grandes cantidades de petróleo, madera y corcho emergían a la superficie. Permanecieron 2 horas arrollando más cargas para asegurarse y no recuperaron supervivientes. Los 79 hombres del Harder habían muerto. El comandante Samuel D., el asesino de destructores, había sido abatido por los mismos escoltas que él había enseñado a la marina a destruir, y la noticia de la pérdida del Harder fue un golpe devastador para la fuerza submarina, llevando al almirante Lockwood a suspender de inmediato todas las operaciones submarinas en la zona. El público estadounidense no conocería la historia completa hasta después de la guerra, pero los japoneses sí. El almirante Toyota recibió el informe el 26 de agosto. El diablo de Tawi Tawi finalmente había caído y ordenó una condecoración para la tripulación del CD-22 sin saber que el daño estratégico ya estaba hecho, porque las tácticas que había perfeccionado eran ya doctrina estándar. Antes de la quinta patrulla del Harder, los submarinos huían de los destructores. Para el final de la guerra, los submarinos estadounidenses, que empleaban la táctica down the throat de habían hundido 214 buques japoneses, incluidos 4 portaaviones, un acorazado, 9 cruceros y 38 destructores, escribiendo el legado de D en los restos de la Marina Imperial japonesa. El 27 de marzo de 1946, el presidente Harry Truman entregó la medalla de honor del comandante D a su viuda Edwina en los jardines de la Casa Blanca, con una citación que decía en parte: este extraordinario récord de 5 destructores japoneses vitales hundidos en 5 ataques de torpedos a corta distancia da testimonio del valiente espíritu de lucha del comandante D y de su indomable liderazgo. La Marina nombró un destructor escolta en su honor, el USS Dele, mientras el Harder recibió la citación presidencial de unidad y su lema Hitem Harder se volvió legendario. Hoy en la Academia Naval los instructores todavía enseñan el ataque down the throat, no porque los submarinos modernos lo usen, nuestros torpedos son demasiado avanzados, sino porque demuestra un principio fundamental: cuando el enemigo espera que huyas, cargar es lo único para lo que no está preparado. Los 79 hombres del Harder provenían de 38 estados diferentes, eran granjeros de Iowa, obreros de Michigan y universitarios de California. Se ofrecieron voluntariamente al servicio silencioso, conocían las probabilidades. El 22% de todos los submarinistas de la Segunda Guerra Mundial murieron, la tasa de mortalidad más alta de cualquier rama militar estadounidense, y aún así sirvieron. El último superviviente de la tripulación del Harder, Paul Bryce, falleció en 2022 a los 98 años. Con su muerte ya no queda nadie que pudiera contar en primera persona lo que vivió a bordo de ese legendario submarino, y por eso estas historias importan. Los informes oficiales nos dicen lo que hicieron, pero no pueden decirnos cómo se sentía o era instalar esas cargas de profundidad o confiar tu vida al hombre detrás del periscopio. Si esta historia te conmovió, por favor dale me gusta. Cada clic le dice al algoritmo que este fragmento de historia merece ser recordado y ayuda a que más personas lo vean. Estamos dedicados a rescatar de los archivos estas historias olvidadas de verdadero heroísmo. Si quieres unirte a nuestra misión, suscríbete y activa las notificaciones. Y finalmente tenemos una pregunta que siempre hacemos: ¿desde dónde nos estás viendo? Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo, desde Estados Unidos hasta el Reino Unido, desde Canadá hasta Australia. No eres solo un espectador, eres parte de una comunidad que mantiene vivas estas memorias. Por favor, deja un comentario y cuéntanos tu ciudad o estado y si alguien de tu familia sirvió. Gracias por vernos y gracias por asegurarte de que el comandante Samuel D. y los 79 hombres de Lewis Harder no desaparezcan en silencio. Ellos merecen ser recordados.